Gracias por su atención. Les pido silencio, Gracias, por favor. Jóvenes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ignacio Mier, platica con ustedes. Gracias, buenas, los saludo con gusto a todas, a todos. ¿Y cuántas preguntas tienes? 10. 7. 7, órale. Empezamos, Pero señor. una, o sea, si preguntan 3, son 3. La misma persona. Diana Benítez en primer lugar, después Ana Pablo. Buenos días, coordinador. 2 preguntas muy breves. ¿Cuántos aspirantes tienes registrados para la mesa directiva? ¿Qué le responde al senador Gerardo Fernández Noroña, que dice que cómo se atreve a descartarlo para repetir en la presidencia? Por otro lado, estamos prácticamente a un mes de que concluya la permanente. ¿Queda totalmente descartada la posibilidad de que el senador Enrique Insunza se presente a los trabajos de esta comisión? Gracias. Gracias. Con relación a la elección de la mesa directiva, recordar que para poder encabezarla se requieren 2/3 de los senadores presentes en el Pleno, lo que obliga primero a tener un acuerdo, a lograr el consenso al interior del grupo parlamentario y con nuestros aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y todos tienen el derecho de participar. Yo tuve una reunión, como ya lo comentó, lo expresó el senador Gerardo Fernández Noroña, que me une a él una relación de compañerismo desde hace ya 7 años, cuando fuimos senadores, diputados y luego senadores, y él está consciente de lo que hemos conversado. ¿Y quienes están inscritos? No hay convocatoria. La convocatoria, como ya lo señalé, por parte del grupo parlamentario, toda vez que somos mayoría, implica primero un ejercicio para consensuar dentro del grupo y la vamos a estar emitiendo hacia la 3ª semana de agosto. Por lo que hace a la mesa directiva. Y la otra, el senador Insunza está en funciones de Senado de la República, como lo mandata la Constitución, derivado de una elección. No hay en este momento ni sentencia ni requerimiento de carácter judicial para que de manera unilateral el Senado de la República o la mesa directiva, en su caso, que tiene la representación legal, le pueda notificar en sentido contrario. Al interior del grupo parlamentario, ya lo señalamos, nosotros estamos a la espera, después de ya casi 100 días, de que se presenten las pruebas y se inicie un proceso, si es que fuera el caso, y una vez que se dé en el proceso, cabría la posibilidad de la licencia. En tanto no exista eso, nosotros no lo podemos hacer. Y precisamente porque no se tienen las pruebas todavía, ¿por qué no presentarse a los trabajos de esta comisión permanente que fue electo desde el inicio? El binomio propietario suplente solo se da para el caso de que haya una licencia. Si ustedes van ahora al salón de plenos, buena parte de los senadores que fueron registrados en lo que llamaríamos el grupo de senadoras y senadores de cada grupo parlamentario, lo define el coordinador conforme a la estrategia, temas, agenda legislativa, agenda política, y es responsabilidad, y yo lo decidí, como lo mencioné, que por estrategia del grupo parlamentario no lo íbamos a hacer. Gracias. Le pregunta Sara Pablo de Radio Fórmula. Sí, senador, buenas tardes. Preguntarle sobre 2 temas, el de la UNAM, este problema que se ha suscitado por estas presuntas trampas en el examen para ingreso a licenciatura, si usted ve el riesgo de que pueda crecer todavía más este problema con incluso manifestaciones más grandes, y cuál, desde su punto de vista, podría ser la solución si repetir el examen. Miren, ese es un tema que está en el marco de la autonomía que tiene la Universidad Autónoma de México. Sus autoridades, ayer le di cuenta en los medios de comunicación que se iba a integrar una comisión para hacer una revisión, y en ejercicio de esa autonomía que tiene la máxima casa de estudios en nuestro país, yo no quiero opinar, hago votos porque se encuentre una solución y continúe en armonía el desarrollo del proceso educativo en la Universidad Autónoma de México.
Y sobre este proyecto de lineamientos para proteger o garantizar el derecho de las audiencias que se dio a conocer, hay algunas voces que señalan que se abre el paso a la censura previa, que se avanza incluso, dicen, en la oposición hacia un régimen dictatorial, que es un paso más. Se abrió esta consulta pública, usted si ya tuvo oportunidad de analizarlos, si no ve que sí son demasiado ambiguos y se pudiera prestar justo a eso, a limitar la libertad de expresión. Yo creo que precisamente por eso se sometió a consulta pública. No es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta que van a ser 20 días, que están invitados todos los que se dedican a los medios de comunicación, impresos, los medios electrónicos, las redes sociales, el propio gobierno, especialistas, quienes tienen conocimiento en materia de radiocomunicación y telecomunicaciones. Entonces, hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido. ¿Usted, desde su punto de vista, se tendrían que hacer mayores precisiones para evitar justo limitar la libertad de expresión? Yo creo que sí. Además, estamos comprometidos en nuestro movimiento. Precisamente por eso si no hubiera esa libertad, esa apertura, esa socialización de los documentos, no se hubiera iniciado con la consulta. Yo creo que hay que ser prudentes, hay que participar. Lo ha expresado ya la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, con la que yo me reúno permanentemente, y he escuchado sus planteamientos, los he leído, y yo creo que durante la consulta se podrá ir enriqueciendo. Hay que pensar siempre que este proceso es de aproximaciones sucesivas y que pueden entrar en contradicción diferentes puntos de vista, pero no hay que emitir un juicio hasta que no tengamos ya los resultados, las conclusiones y las modificaciones, en su caso, que deriven de la consulta. Y finalmente, si ya está bien marcada la ruta para la aprobación de la ley para combatir el feminicidio, se entiende que serían en el 19 también una especie de consultas o foros. Sí, lo tiene la comisión. El día de ayer nosotros hicimos una revisión y seguramente yo le dejaría el espacio a la presidenta de la comisión, a Malú Miche, que conoce mucho de este tema, que ha sido una de sus principales promotoras para la reforma constitucional y las otras reformas que se han hecho a diferentes leyes, para que esto, que podría ser funciones de código penal en materia de feminicidio o de ley general, pueda presentarse en la comisión como un dictamen robustecido que atienda finalmente lo que todos queremos, que sea combatido, sancionado esa lacra que es atentar contra la vida o los derechos de las mujeres. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Vamos a pedir que sea solamente una pregunta. Bueno, otros han hecho algunas preguntas, espero que son breves además, ¿no? No creo que sea tan complicado. En relación a este mismo tema que está hablando de los derechos de las audiencias, hay un punto de acuerdo que va a presentar el Grupo Parlamentario del PRI en relación a pedir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que evite la censura. ¿Estarían de acuerdo en apoyar este punto de acuerdo? Hay que leer el punto de acuerdo. Porque también hay una denuncia de que no están aceptando las propuestas de la oposición, que a lo mejor las aceptan, pero no se discuten y que no hay nada que se discuta, que parece que estamos en Nicaragua porque le están cerrando todas las puertas y parece que aquí ya están dándose pasos a la dictadura. Es una cuestión. Yo creo que no hay que dar tanto brinco estando el suelo tan parejo. Todavía ni empezado, está iniciando y ya empezaron a negarlo. Yo conozco bien al senador Añorbe, conozco que es un hombre prudente y que tiene una buena intención. Esperaremos, lo vamos a platicar, la propuesta que están haciendo y la atenderemos con mucho gusto. Porque además hay muchos puntos ambiguos, ¿no? ¿Quién va a decidir qué es información objetiva? De eso se trata. Son varios puntos que se tienen que discutir. Yo creo que habría que hacer una reflexión, análisis, empezando desde este Congreso. Así es. Vamos a esperar cuando llegue las conclusiones y la propia propuesta en materia de consulta. Brevemente, en relación del tema Insunza, son más de casi cerca de 400 mil pesos de lo que se les ha pagado a partir de que Estados Unidos habló de la investigación que tiene en su contra. Y pues no se para aquí, ya usted ya lo explicó de alguna manera, pero fue votado, aquí se nos dice, fue votado para que estuviera en la permanente.
Entonces tiene una cierta obligación de alguna manera, ¿no? Fuéramos votados 18 de mi grupo parlamentario y es decisión del coordinador decidir quién le solicita que se presente. Nada más si nos puede precisar, hace unos días nos precisaba cómo se le está pagando al senador Insunza, porque parece que no viene, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que se le está pagando al senador Insunza? Al momento lo que declaré hace 8 días era lo que conocía. Hoy pregunto en la Secretaría de Administración y con gusto les informo. Pero no sé que tenía firma electrónica, no sé si nos puede hablar un poco al Ahora respecto. ya te digo, ahora el estatus no lo es, lo que ya declaré la semana pasada. Oye, bueno, nada más una cuestión. El senador Adán Augusto López ya tenía algunos días que no aparecía. Se sabe que se le retiró su visa, se ha trascendido que se le retiró su visa. ¿Sabe usted algo al respecto? Porque nos decía que él podía viajar libremente a Estados Unidos hace ya más de un mes. No, ¿Le ha comentado algo al respecto sobre este punto? Gracias, es todo. No, él Y gracias por la tolerancia. Gracias. ¿Pero no le ha dicho nada sobre la visa? ¿No hay información sobre eso? Que no, nadie nos ha notificado, esto está bien. La siguiente pregunta. Félix Muñiz, punto A. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarte, senador, hace unos días un consejero electoral propuso que hicieran 2 boletas para elegir diputados en el 27, si eso es viable o no es viable. Y se habla de las consultas para el asunto de los derechos de las audiencias. ¿El Senado tendría la posibilidad de hacer reuniones y hacer esa consulta? Porque no sé por dónde viene la consulta o a quién le van a consultar. Gracias, Félix. Sí. Gracias, Félix. Con relación a la primera pregunta que hiciste, ¿cuál le fue? Sí, que 2 boletas A las 2 boletas. Fue la propuesta que hizo uno de los consejeros de que hubiera para los diputados de mayoría y otra para la representación proporcional. Incluso dio una estimación de más o menos 200 millones de pesos, pues es la decisión que tiene el árbitro. Tendrá que ser colegiado en el seno del Consejo General del Instituto con la opinión del resto de los consejeros, pero también tiene que participar en mucho la comisión de organización y la participación de los propios organismos electorales en los distritos, porque los que operan esto y los que tienen que hacer el procesamiento y el conteo, pues son finalmente en la casilla. Yo creo que tiene que ser analizado con mayor precisión esta propuesta, que de tal manera que en lugar de que llegue a entorpecer, facilite efectivamente el ejercicio que tienen los mexicanos de elegir a sus diputadas y diputados, y en su caso a los otros cargos que habrá, quién sabe qué puede pasar en los congresos estatales, porque va a haber renovación de muchos congresos en el país, creo que son más de 30, ¿no? Entonces hay que ver cómo se genera eso al tener ya un mayor número de boletas. Y ya este es un tema de organización, de logística, que le toca exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, porque tiene la responsabilidad legal y constitucional. Le pregunta a Víctor Mayán de Eje Central Ciudad. Senador, 2 cosas. Una precisión. Usted dice que la tercera semana de agosto se va a publicar la convocatoria para la inscripción a la presidencia de la mesa directiva. ¿Es en esta semana cuando ustedes realizarán su plenaria? Nosotros lo vamos a realizar terminando la 4ª semana. Terminando la 4ª semana, la vamos a hacer, seguramente lo puedo anunciar. Vamos a tener la plenaria del grupo parlamentario el día 31, el día domingo 31 y el primero antes de la instalación del Congreso General y antes de que sea electa la mesa directiva aquí en el Pleno de la Cámara de Senadores, para después irnos a la sesión de Congreso General. ¿Buscará que sea un candidato de unidad? Sí, voy a procurar que sea un candidato de consenso. Le pregunta a Leticia Robles de la Rosa. Pero, si mis compañeros deciden que sea una elección democrática, como fue el caso mío, también lo vamos a atender. Lo que no podemos nosotros es privar el derecho a nadie y que sean votados por los compañeros. Y si logra alguien encontrar el consenso, pues lo vamos a respaldar. Gracias. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Existen al menos 1,024 quejas que ha presentado diversos ciudadanos en contra del Senado, porque ahora tiene una dinámica pues muy necia de no querer transparentar la forma en que gasta el presupuesto que recibe del erario federal. De hecho, por ejemplo, ha llegado al grado de decir que no tiene información del dinero que se le da a los grupos parlamentarios. Esto lo ha hecho, por eso hay 1,024 quejas en contra del Senado. Lo que le quiero preguntar de manera concreta, senador, ¿esta es una línea de usted
o es una línea de algún mando superior que tiene este Senado de cerrar cualquier tipo de información e incluso llevar al Senado a incurrir en una falta legal, no solamente de transparencia, sino de rendición de cuentas en materia hacendaria. Esa es una pregunta concreta para usted, senador. Y solamente quiero saber, entiendo que el proceso electoral interno de Morena concluye en agosto para el tema de los gobernadores. Y quiero saber si en el caso del Senado de la República usted tiene información de algún grupo más de senadores que tengan intención de solicitar licencia y no estar en el próximo periodo ordinario de sesiones por este tipo de temas. Le agradezco por las dos respuestas. Gracias, Leti. Primero, felicidades, fue tu cumpleaños. Sí, gracias. Recientemente. Y a los que fue cumpleaños en estos días, también felicidades. Mire, con relación a las solicitudes de transparencia de diferentes rubros que ha recibido la unidad de transparencia, me comentó, lo platiqué con la presidenta de la mesa directiva, derivado de la nota periodística. El dato que nosotros tenemos es de 252, 254 en el periodo enero-junio. En el periodo febrero-junio ya me corresponde a mí. De esas, yo le he dado seguimiento, han sido solventadas casi todas, solamente 12 tuvieron solicitud de revisión y ninguna ha tenido un requerimiento. Entonces, eso es por lo que hace este periodo. De cualquier manera, tomando en cuenta el dato que menciona Leti, le pedí hace unos momentos que me hiciera una revisión, y me lo pidió también la presidenta, del periodo septiembre del año pasado al 31 de diciembre y desde que se instaló la legislatura. ¿Por qué? Porque les comento, miren, el tema de específicamente de lo que es la subvención que reciben los senadores y los grupos parlamentarios y los senadores independientes, ¿cómo sucede de manera simétrica en Cámara de Diputados? Lo tenían catalogado en el capítulo, estaba en el capítulo 3000, que son servicios generales, y eso contravenía lo que establece el 127 constitucional. ¿Qué dice el 127 constitucional en su segundo párrafo? Define cuáles son las bases de una remuneración. La remuneración son pago incluso en efectivo, en especie, salarios, dietas, gratificaciones, compensaciones y todo aquel recurso que reciba un servidor público, no importa el ámbito en el cual se desempeñe, que pasan a integrar, a compactarlo su salario. Esa reforma nos tocó hacerla ya nosotros cuando llegó la Cuarta Transformación y derivó en reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público gane por encima de lo que gana el titular del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de México. Sin embargo, en una interpretación literal de la fracción primera de ese párrafo, dice que las remuneraciones serán, además de todas esto que les acabo, excepto todos aquellos apoyos económicos que sirvan para realizar la función o estén destinados para realizar la función, así como las pensiones y jubilaciones en su caso de servidores públicos que no formarán parte de su remuneración. Esto es muy importante porque a mí me tocó trabajar en esto cuando fui el presidente del Comité de Administración en Cámara de Diputados para rendición de cuentas y para transparencia. Si es recurso para facilitar el trabajo de traslado, alimentación, hospedaje de las senadoras y senadores que se desplazan de las 32 entidades a la ciudad, de las 31 entidades a la Ciudad de México, conforme la distancia está agrupado como subvención. Sus casas de atención ciudadana, los apoyos que no están incluidos en ninguno de los programas de los 3 ámbitos de gobierno se dan como atención legislativa en la dualidad de que tiene un legislador, de ser parlamentario legislador, y que también atiende su cercanía en territorio con los ciudadanos, y lo hacen todos los partidos. Y hay una unidad de medida que es senador, la reciben igual todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lo tenían en el capítulo 3000 y las partidas, y miren, de eso yo a eso me dediqué mucho tiempo,
Lo primero que dice, no, lo van a transferir donde debe de estar, que es precisamente transferencias, que es el capítulo 4000. Ahora, yo voy a presentar una iniciativa de funcionalidad administrativa que facilite la transparencia, pero implica una modificación a la ley orgánica del Congreso, de tal manera que los grupos parlamentarios, derivado de acuerdos del Comité de Administración como órgano de gobierno, suban a la plataforma todos los apoyos. ¿Cuánto se destina para alimentación, para hospedaje, atención ciudadana, atención legislativa? ¿Cuánto para el equipo de apoyo técnico que tienen las y los legisladores, independientemente del que le da la administración central a las comisiones que dependen de la mesa directiva? Lo que pretende con la iniciativa que voy a presentar es que sea simétrico a cómo opera la Cámara de Diputados, porque realizamos la misma función, hacemos la misma, una es de origen, otra es revisora, salvo algunas atribuciones específicas que tenemos en materia de política exterior, del Poder Judicial, ellos en materia hacendaria, sobre todo presupuestal, pero hacemos lo mismo. Incluye crear en Cámara de Senadores un tercer órgano de gobierno como en Cámara de Diputados, que es un comité de administración para facilitar la rendición de cuentas y la transparencia. Segundo, establecer con precisión cuáles son las atribuciones que la propia ley ya le establece a la mesa directiva y cuáles son las funciones y atribuciones de la Junta de Coordinación Política, porque no está definido con precisión la funcionalidad administrativa y la continuidad, porque algunas dependen de la mesa, nombramientos, ratificaciones, y la Junta de Coordinación tiene que salir a explicar todo esto, pero no depende de la Junta en la ley actual. Por eso lo vamos a hacer para que tengamos una ley orgánica y una ley reglamentaria que nos garantice el trabajo legislativo y parlamentario y el trabajo de administración que garantice transparencia y rendición de cuentas y un mayor control y un uso racional de los recursos, porque no olviden que el próximo año el Senado de la República va a tener una disminución en su presupuesto. Es el único de los órganos, de los tres poderes, que no va a tener crecimiento, que quedó en la reforma constitucional que debemos disminuir el 15% del gasto o de la inversión, como le quieran ver, que tiene el Senado de la República. Y yo me comprometí a eso y tengo identificados cuáles son los mecanismos en materia administrativa y en materia de control presupuestal que nos garanticen que sin poner en riesgo la calidad legislativa, los recursos que disponen las y los senadores y sus comisiones, pueda el Senado con menor recurso, como lo hicimos en Cámara de Diputados cuando fui el presidente del Comité de Administración, darle mantenimiento con todo lo que son servicios generales y garantizar también, como ya les dije, la funcionalidad administrativa, parlamentaria y eficacia del Senado de la República. ¿Cuánto vamos a esperar para que, por ejemplo, hagan públicos los estados financieros? Y otra cosa, senador, eso ya, o sea, la rendición de cuentas del Senado ya estaba hasta el 24. Fue que llegó esta legislatura que quitaron todo, que dejaron de alimentarlo en la página. O sea, bueno, con todo respeto, no sé, qué bueno que haga una ley o una reforma, pero como está hoy se puede hacer. ¿Por qué no transparentan las cosas? Con la transición al capítulo 4000, a más tardar, el 30 queda para darle cumplimiento al tercer trimestre. Al segundo. Sí, cuente con ello, Leti. Y lo de si tiene información de que algunos más de sus compañeros se vayan a ir de licencia para no estar el próximo periodo ordinario. No les despierte el apetito. Gracias. Oscar. Nos restan dos preguntas nada más, la de Oscar y la de Jorge. Muy bien, muy buenas tardes. Simplemente nada más su opinión de lo que se comentó en la mañanera de que presuntamente el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, protegía al cártel de los Arellano Félix a través de también la presunta entrega de credenciales de la extinta Procuraduría General de la República. Por favor, su opinión sobre eso y también del tema que se está siguiendo sobre el exgobernador de Baja California. Bueno, es un tema que ya se ha debatido mucho, se ha escrito mucho, se han fijado posturas, por cierto, muy tibia la del PAN,
y la de Somos México inexistente. ¿Por qué lo hacen? A los amigos se les conoce en las buenas y en las malas. Yo creo que conforme a la información que nosotros disponemos, a datos duros, que la Fiscalía y los dos pronunciamientos que ha hecho la Fiscalía General de la República, que está identificado de manera plena por lo que hace a 18 millones de litros y que se amparaban solamente en el 10%, y la configuración de lo que podría ser presuntamente asociación delictuosa, además de evasión fiscal, que genera un quebranto importante al país, más allá de especulaciones de carácter político, de defensas en lo abstracto. Esa es la realidad del hecho concreto. El hecho concreto que es que se le está iniciando un procedimiento y que por la naturaleza, por su doble nacionalidad, se le aplicó el criterio constitucional de prisión preventiva oficiosa. Hay que esperar el debate porque ahí seguramente mis compañeras y mis compañeros, senadores de ambos partidos, más los diputados y diputadas, seguramente podrán establecer ya con un sentido político y también con datos todo lo que se sabe y que es público y que no violenta el debido proceso. Jorge Monroy de Latino, señor, es la última pregunta. Jorge. Gracias, senador. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Oiga, nada más quería preguntarle si nos puede decir si es cierta o no esta versión acerca de que están saliendo todo el personal que llegó con el senador Adán Augusto López. ¿Usted tiene contemplado hacer esto o ya ocurrió? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el caso de Palomera? ¿Él se quedará en ese cargo o saldrá? Es decir, ¿hay un cambio de mandos que en el Senado que llegaron con el senador Adán Augusto? No, miren, yo creo que todos los servidores públicos, yo fui servidor público, uno no puede estar en la incertidumbre de los cambios de los mandos directivos, sobre todo cuando uno no los ocupa. Creo que la profesionalización del servicio público, dedicarse a esta noble actividad en cualquiera de sus espacios que uno vaya generando, pero hay gente muy preparada que da resultados, hay otros que ya no cubren sus expectativas, hay quienes no pasan una evaluación de eficiencia y de eficacia y se hacen los cambios. Aquí tenemos a Carlos Coliote, por ejemplo, que yo lo conozco, es un muchacho serio, responsable, profesional, y que yo le dije que debe de trabajarle no al grupo parlamentario de Morena, es a la Junta de Coordinación Política y a todos los grupos parlamentarios, porque no es ya el que ayuda, facilita la vocería de Morena, es para el conjunto del Senado de la República. Lo mismo en materia de recursos humanos o en resguardo. Se harán los cambios siempre que se requieran, siempre. Nadie, incluso yo, la coordinación pues no está sellada con sangre, es en función de que mis compañeros consideren que yo estoy llevando la unidad, la concordia, la coordinación del grupo y de la Junta de Coordinación Política. ¿Pero ha salido alguien de ese grupo hasta este momento? Pues mira, yo no los quiero identificar por grupos, son mis compañeros. Entonces no me gustaría estigmatizar ni a ellos, por eso le digo, somos compañeros todos, y cuando somos senadores somos compañeros, aunque tenemos una visión de país distinta. Senador, yo quiero... Mago. Yo Mago, quiero usted preguntar... llega directamente de Cámara de Diputados. Pues estoy acreditada también aquí. También, bueno. Te quiero preguntar en torno a esta situación de los lineamientos que se están dando a conocer poco a poco, pues para decir que sí y que no informan los medios. A mí me gustaría saber si en esto van a hacer alguna reforma, alguna modificación para evitar que los legisladores, senadores y diputados, pues digan tanta tontería, tanta sandez insultos. ¿Y a poco eso no le afecta a las audiencias? ¿No lesiona la imagen de ustedes? Es una buena reflexión que hay que llevarla a la consulta, pero pues yo que procuro que el debate sea con argumentos y no con descalificaciones. Yo que considero
que la lengua de Cervantes hay que cuidarla, coincido contigo. Gracias. Y bueno, también, si, aunque la Constitución dice que nadie los puede reconvenir en su trabajo que hacen en tribuna, pero también se pasan, ¿no? Y la gente no está tan contenta. Bueno, ahí la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria tiene que hacer su trabajo. Gracias. Gracias, senador, muy amable. Gracias, jóvenes.